Muy buenos días. Quisiéramos saludarle de parte de la Iglesia Gracia Soberana en este domingo, el Día del Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico que tenemos domingo tras domingo aquí en la escuela dominical que llevamos. Como iglesia estamos estudiando el libro de Proverbios, así que quisiéramos invitarles a todos los hermanos que nos sintonizan, como también a aquellos hermanos que en estas horas nos escuchan. Podemos tomar nuestras Biblias y puede ser un día para deleitarnos en el Señor, para deleitarnos en su palabra y así de esa manera honrar el nombre de nuestro Señor bendito. Proverbios capítulo 14, versículos 20 hasta el versículo 25. Allí va a estar la enseñanza en esta mañana. Voy a dar lectura entonces desde el versículo 20 hasta el versículo 25. Dice la palabra del Señor. Aún por su vecino es odiado el pobre, pero son muchos los que aman al rico. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. No se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar produce solo a la pobreza. La corona de los sabios es su riqueza, mas la necedad de los necios es insensatez. El testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Vamos a dirigirnos en oración para poder pedir la guía del Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este domingo que nos concedes. Hemos caminado una semana delante de ti, a tus ojos. Tú conoces nuestros caminos, sabes nuestro despertar, como también, oh Dios, conoces, dice tu palabra, el camino de aquellos que no te conocen. Padre, queremos que en este día pueda ser un día de salvación para ellos. Que aquellos que no te conocen puedan oír tu voz. Que tu Espíritu Santo les pueda convencer de su situación actual. Como también oramos por los creyentes, de aquellos hijos e hijas tuyas. Padre, tú en este día los fortaleces. Y así queremos esta mañana, Padre, empezar pidiendo también perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Padre, que en esta naturaleza, en este mundo, Señor, donde vivimos, existimos, está la maldad y somos inclinados, Padre, a pecar. Señor, por tu Espíritu Santo, tú nos fortaleces, tu Espíritu nos lleva a tu palabra para poder ser vencedores. Aún este cuerpo se batalla en pensamientos, en palabras, en omitir tus mandamientos. Señor, tú perdones nuestra maldad. Y Señor, solamente en este día te pedimos que tú nos llenes de tu verdad, que tu Espíritu Santo pueda traer a cada corazón, a cada persona, la medicina, Señor, que necesita, que es a través de tu palabra. Abre nuestros ojos, abre entendimientos de todos, Padre, que nos deleitemos en este día. Este es tu día, día de reposo, día de adoración, y queremos honrar de la manera, Señor, que tú has determinado a través de tu palabra santa. Que tu Espíritu Santo dirija al predicador, que tu Espíritu Santo obre en tu pueblo, para que todos honremos y bendiguemos tu nombre. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Continuando entonces en el libro de Proverbios, quiero empezar con lo que dijo en el pasado un viejo expositor a través de estos versículos leídos. Dice que Salomón aquí no es un legislador, sino un evangelista que nos conduce a Jesucristo, porque no podemos obtener misericordia sino solo en Él, porque las promesas de Dios son sí y amén en Él. Cuando venía estos versículos durante la semana, hay un versículo que habla de la misericordia.
Y cuando el versículo 22 habla de misericordia y verdad, recibirán los que planean el bien. De ahí entiendo que este antiguo expositor de este libro pone primeramente a Salomón, como si no vemos aquí a Salomón como un legislador, sino como un evangelista, como que de aquí está pidiendo al mundo entero a que su palabra, ¿no? En lo que está diciendo nos pueda guiar a encontrar la verdadera misericordia. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que puede decir este expositor en el pasado, que nos debe conducir a Jesucristo. Esta semana, o mejor dicho, el día de ayer, compartía con alguien conocido mío, y era mi madre, y justo hablábamos, por un momento le decía que cada parte del Antiguo Testamento, cada libro debería predicarnos de Cristo. Y al mismo tiempo le decía que hay secciones del Antiguo Testamento que como que no viéramos a Cristo. Pero cuando hablamos de la misericordia que Dios otorga a través de su Hijo, podemos ver a Cristo. Que cuando hablamos aquí de la verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, sí podemos encontrar a Jesucristo en estos versículos, en este libro, en estas páginas. Debe conducirnos. Y cada vez que estudiamos, debiera verse siempre un distintivo, ¿no?, del Evangelio en el Antiguo Testamento. Esto un poco se profundiza en teología bíblica y ahí podemos ver, ¿no?, cómo cada sección nos puede guiar a Cristo. Así que con todo esto como introducción a entrar a estos versículos, vamos a ver que a través del libro y a través de esta serie hemos visto que hay dos caminos. Y el camino del sabio aquí es totalmente opuesto al camino del necio. Y el necio camina de una manera diferente al hombre sabio, va a afectar en todas sus áreas. Y al final va a determinar el final de cada uno de ellos. Solamente Dios va a poder determinar eso. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el versículo 20 va a ir hablando y dice, aún por su vecino es odiado el pobre, pero son muchos los que aman al rico. ¿Quién determina quién es sabio? ¿Quién determina quién es necio? Dios los conoce, pero en este mundo natural, aún uno lo podemos ver por su obrar, y el mejor ejemplo de quién vio es Cristo. Cristo siempre estuvo con los pobres, también estuvo con los ricos. Celebró muchas veces, festejó, por ejemplo, a la viuda pobre en su dar, en todo lo que tenía. Pero también estuvo con los ricos. Pero es Dios quien determina. Nosotros solamente los hombres somos sujetos a obedecer lo que el Señor nos dice. Ahora, Proverbios es un libro que habla mucho de la sabiduría y es nuestro caminar diario. No sé cuántos años usted tenga, pero usted sabe cuántos años ha caminado según la palabra de Dios. Eso habla de la sabiduría de Dios en su vida, como también los años que ha estado aislado o fuera de ese camino de la verdad. Eso habla del camino de la necedad. Y ahí podemos ver que los dos son totalmente diferentes. Por eso, quien anda en los sabios caminos de Dios, camina de una manera diferente. Ahora, cuando digo de una manera diferente, es que ese hombre, esa mujer que camina sabiamente en los caminos del Señor, va a influir en cada área de su vida y va a influir a otros. Eso va permeando, como dice, ¿no?, imagen a otros, o como un espejo para otros. Esto no es de la noche a la mañana, es muy progresivo. Y en estos 5 versículos, algo que se ve es que toca varias áreas del hombre. Aún por su vecino es odiado, dice el pobre.
versículo 22. Entonces no se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. Entonces quisiera a través de estos versículos que también podamos vernos frente al Señor, que al final uno pueda decir, yo estoy en el camino de los sabios, pero porque la palabra de Dios me dice que tengo que andar así. Quiero empezar entonces también diciendo, los proverbios hasta aquí están diseñados para comunicar la verdad de Dios. Eso significa, como dice Pablo, toda escritura es útil. Entonces, proverbios puede ser utilizado para comunicar la verdad de Dios. Ahora, cuando hablamos de la verdad de Dios, podemos hablar de doctrinas, podemos hablar de principios. Así que proverbios se aplica más a la vida práctica. No podemos sacar doctrina en proverbios, pero sí comunica lo que Dios demanda de la humanidad en su creación. ¿Verdad? No son los mandamientos, pero son principios prácticos, ¿no? Proverbios, como su propia palabra lo dice, están para comunicar la verdad de Dios. Ahora, se ha visto mucho lenguaje, ¿no?, de comunicación en este libro. Pero, como decir, tiene que ser como una firma, proverbios para el creyente. Un versículo te puede enseñar para toda tu vida. Así que de eso trata Proverbios, nos comunica la verdad de Dios. Ahora, el despreciar, como dice el versículo 21, no solamente a su prójimo peca, pero aquí se ve también la depravación, el corazón del hombre, el que desprecia a su prójimo peca. Pero, dice inmediatamente, y dice pero nos conecta siempre con los contrastes que vamos a ir viendo en esta mañana. Entonces, quisiéramos ver en esta mañana la misericordia y verdad del hombre sabio. La misericordia y la verdad del hombre sabio. Quiero empezar entonces con el versículo 20. Este es el primer punto. La popularidad no se encuentra en la pobreza, sino en la prosperidad. Versículo 20. Habla de la popularidad. ¿De qué manera lo dice el texto? Aún por su vecino es odiado el pobre, pero son muchos los que aman al rico. Entonces, la pobreza y la riqueza aquí, como dice un autor aquí, este proverbio muestra cuán enferma es realmente la sociedad, porque el factor determinante para muchas personas de amistad es lo que una persona tiene o no tiene. Un factor, dice. Cada persona en todo el mundo está rodeado de hombres pobres y de hombres ricos. La popularidad no se encuentra en la pobreza. El que es pobre no tiene muchos amigos. El que es pobre es discriminado. El que es pobre tiene mucha acepción de personas por muchas razones. Si estamos en un país de primer mundo, puede ser clasificado, ¿no?, las personas. Si estamos en un país de segundo mundo, la persona ya es visto de otra forma. Y si vienes de un país de un tercer mundo, entonces, ¿cómo vas a ser visto? Bien, este texto nos enseña esto, la popularidad. Usted no va a tener muchos amigos hablando si está en una condición de pobreza. Y aquí la condición de pobreza no tiene nada que ver primeramente con su salvación. Porque sabemos, incluso en los versículos, Dios nos manda a ser pobres, pero en espíritu. No porque alguien se hizo verdaderamente pobre por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, que siendo Dios, que siendo dueño, que siendo rico, dice, se hizo pobre por amor a vosotros. Entonces, no vamos a ir exactamente al punto de la salvación, sino de lo que Proverbios nada más está comunicando.
que el pobre no puede tener muchos amigos. Ahora, ¿dónde se encuentra la popularidad según este versículo? En las amistades que tiene, con quienes se codean. Ahora, los ricos se codean con los ricos. Entre ellos está la popularidad. Entonces, como estoy diciendo, la popularidad no se encuentra en la pobreza, sino en la prosperidad. Ahora, sigo dando lectura a lo que este autor dice. El día que determinamos quiénes son nuestros amigos por su prosperidad financiera, es el día en que podemos clasificarnos como necios o como hombres sin sabiduría. Estas palabras nos pueden ubicar en nuestra posición que estamos dentro de la iglesia. El segundo mandamiento nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Y nunca Dios nos ha dicho que tenemos que ser selectivos. Dios nunca nos ha dicho que tenemos que apartarnos de los pobres. Más bien en las Escrituras, hablando para los que son ricos, Dios manda que ellos más bien sean generosos, ¿no? En buenas obras, en sus dádivas. Y siempre he entendido que Dios prospera al creyente para bendecir a otros. Probablemente es Dios quien determina en su providencia todo esto, de quién recibe más y de quién recibe menos. Pero también la Biblia nos dice a todos que estemos contentos. Ahora que el pobre se gloríe en su glorificación. Dios no hace acepción, pero sí da una advertencia a los ricos de este mundo. Ahora, cuando hablo de los ricos de este mundo, tal vez usted dirá, yo no soy un rico. No, yo no soy un rico, porque según las Escrituras, muchos ricos no consideran a Dios en sus riquezas, porque su riqueza es Dios. Así que la popularidad no está entre los pobres. Quiero dar lectura a dos versículos. Job capítulo 6. Ustedes conocen a este hombre de fe de antaño. Era un hombre muy próspero, pero cuando lo perdió todo, se convirtió en un hombre pobre. Vamos a dar lectura. Proverbios capítulo 6, versículo 14. Dice, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. Job, un hombre próspero. Satanás lo ha quitado todo. Y él reconoce, solamente en este versículo dice, debe haber compasión de parte de su amigo. Solamente Job estaba pidiendo piedad, estaba pidiendo aquí compasión. Hermanos, quienes profesamos la fe en Jesús, nosotros tratamos de imitar a Jesús. Es cierto, Jesús fue amigo de todos, pero ¿cuánto más fue amigo de pobres? Si vamos a la palabra compasión, Jesús tenía mucha compasión, que de tal manera que veía a las ovejas como sin pastor, o veía a Jerusalén abandonada, que cuando partiría, ¿cómo quedarían solos? Y a nosotros esa palabra compasión es ternura, es misericordia, es gracia, porque Dios tuvo compasión de nosotros. Si Dios tuvo compasión de nosotros, y Job dice, tengan compasión de él, de su situación que está, ¿acaso tú y yo no podemos ser compasivos? Cuanto más cuando hablamos de evangelismo, como el autor al principio citó, que aquí Salomón es como un evangelista. Verdaderamente hay que tener compasión para ir a predicar a las almas. Entonces, nada más dice Job, debe haber compasión de parte de su amigo.
Si tienes amigos, una condición económica diferente al tuyo, entonces no solamente es hacerle un lado, hacer acepción de personas, debe haber compasión. Y en estos tiempos se ha mostrado mucho en este término solidaridad en lo secular, porque estamos en emergencia y mucha gente está manifestando solidaridad. Pero cuando hablamos de compasión, podemos ser muy compasivos partiendo desde el alma de esa persona. Porque tú puedes dar tus bienes, puedes compartir tus recursos, pero piensa, hermano, y es para mí también, de que debemos tener compasión de su alma. Que al menos cuando tratemos de ayudar o estar cerca de ellos, tengamos un momento para poder hablarle de su situación, de su alma. Como Cristo fue compasivo cuando estuvo aquí enseñando. Otro texto, Isaías capítulo 58, versículo 7. Voy a dar lectura al libro de Isaías capítulo 58, versículo 7. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. En ese contexto hay una amonestación, lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, hablando de Israel. Pero ¿qué se ve ahí? Querían hacer un ayuno correcto, pero estaban quebrando otras áreas que Dios demandaba de ellos. Así que dice, no es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubres y no te escondas de tu semejante. Si estaban ignorando todo eso, entonces Dios tiene el derecho de exigirles que hagan esto. Entonces, solamente su invocación, su ayuno, su oración va a ser recibido. Porque si no lo hacen, están ayunando, entonces Dios no va a aceptar lo que están haciendo. Ahora, yo por un momento quiero que piensen aquí en la amistad de Cristo. ¿Para quién? Primeramente para con todos, de manera general. Pero la amistad entrañable. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, Cristo se convierte en amigo de nosotros. ¿Y cómo esto es posible? Si nosotros somos polvo, si nosotros hemos sido sus enemigos del Padre. Bueno, no tenemos ni un Padre, pero hablamos de un Padre creador. Pero, ¿cómo Cristo se convierte en nuestro amigo? Su compasión, su entrañable misericordia nos comunica las Escrituras. Así que debiéramos alegrarnos de que Cristo es nuestro amigo y Él está siempre para poder compartirnos de sus abundantes riquezas. Ya lo ha hecho. El entrañable amor de Jesús que tuvo por nosotros, que tiene por los pobres. Quiero que demos lectura a dos versículos. Ahora nos dirigimos al Salmo capítulo 72, versículo 12. Salmo 72, versículo 12. Porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Versículo 14. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Cristo, el amigo de los pobres. Ahora, no busque a aquel que está en una situación sin Cristo, busque a Cristo por las riquezas.
no es la manera. Busque a Cristo porque usted es un pobre en su alma. Es pobre espiritualmente. Y necesita de la riqueza de Cristo. Necesita de su don. Necesita de la vida que Dios ofrece en su Hijo. Así que Cristo es el amigo de los pobres. Y Cristo es amigo de los creyentes. Aprendamos su ejemplo. Aprendamos. En Proverbios este versículo nos puede guiar a él. Quiero seguir en la enseñanza, versículo 21. 14, versículo 21. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Wow. Como que tiene conexión con el versículo anterior. El que desprecia a su prójimo peca. Repito, pero es feliz el que se apiada de los hombres. Apiadarse, compasión, vienen de Dios, en su Hijo. Quiero aquí desarrollar, el favor de Dios es hacia aquellos que ayudan a los que están en la pobreza. Este es mi segundo punto. El favor de Dios es hacia aquellos que ayudan a los que están en la pobreza. En los años que vengo leyendo Proverbios y los años que van pasando en mi vida, solamente puedo decir que muchos versículos me han enseñado a pensar, a moldear diferente mi estilo de vida. Porque no es esto, como un momento atrás dije, de la noche a la mañana. Es progresivo. Es progresivo. Algunos probablemente se despojen de todo lo que tienen a otros. No solamente hablo de dinero, sino de pasar tiempo con ellos, pero siempre viendo la condición de su alma. Y aquí podemos ver, mejor dicho, el favor de Dios, de aquellos que ayudan a los que están en la pobreza, y cuanto más aquellos que están en su pobreza espiritual. No nos basemos solamente, no utilicemos proverbios para hacer obras y ganar el favor de Dios. Aunque Dios lo recibe, créanme, lo recibe, va a ser recompensado. Porque Cristo mismo dijo, el que da a los pobres, es como lo estoy dando a Cristo. Si usted da un vaso de agua al menesteroso, al cansado, al afligido, tiene su parte, pero no por eso vas a obtener, primeramente, si no eres un creyente en Jesús, si no te has arrepentido, no por eso vas a entrar, vas a heredar el reino de los cielos. La salvación no es por acumular obras, no es por acumular méritos, no es por cambio de conducta, no es por moralidad, no son por reglas o principios de vida. El favor de Dios, como aquí vamos a ver, es hacia aquellos que ayudan a los que están en la pobreza. Ahora este proverbio está, como dije, estrechamente relacionado con el versículo anterior que hemos comentado. Ahora, solamente aquí la aclaración está en esto. El que desprecia a su prójimo peca. El que desprecia al pobre. El que desprecia al rico. Ahora, ¿de qué manera se puede despreciar al rico? Bueno, de muchas maneras. No voy a enumerar, no es una lista, pero solamente aquí podemos ver el pecado de los que desprecian a su prójimo. Para este proverbio, como lo anterior, sí lo podemos conectar. Pecan contra Dios. Eso significa, hermanos, amigos, no es cualquier acto que Dios va a recibir cuando despreciemos, pero el pecado es contra Dios. El que desprecia a su prójimo, dice, peca. Proverbios capítulo 19, versículo 7. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejan de él.
Los persigue con palabras, pero ellos se han ido. Wow. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Y aborrecer es pecado. Debiéramos realmente ser amigos de los pobres. ¿Sí? Y no, como dice este versículo, aborrecerlos o verlos de lejos. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? David estuvo en el trono, pero en un momento no estaba, bueno, por un tiempo, no por un momento, por un tiempo no estaba en el trono. De aquellos que eran sus amigos, sus aliados, le traicionaron. Esto nos hace pensar en Cristo una vez más. Cristo tuvo amigos, sus discípulos eran sus amigos cercanos. En el momento que necesitaban, se alejaron de él. Estamos diciendo que es pecado. Quiero seguir adelante. Y en la segunda parte del texto dice, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Pero es feliz el que se apiada de los pobres. Y la palabra aquí que encontramos es la palabra feliz. Esta es una palabra en hebreo que habla de estar en un estado completo, de ser bendecido. Feliz, dice un autor aquí. Habla de alguien que está a favor de Dios y será recompensado por Dios. Si continuamente hiciéramos esto, ayudáramos a otros, Dios, hermanos, también se va a encargar de nosotros. No sé si todos han tenido la situación o una situación extrema, difícil en sus vidas, hablando económicamente. Y ahí es donde uno quiere saber si están los amigos con él. Son pocos, o no hay nadie. Son pocos. En estos tiempos de emergencia, yo creo que necesita el amigo. Y encontrar amigos no es fácil. Encontrar amigos no es fácil. No es fácil. Para Dios pone los amigos verdaderamente en la vida. Puedes tener amistades, puedes tener compañeros, pero un amigo, si eres mujer, una amiga, es difícil. En quien puedas confiar y tener las cosas en común. Pero Dios, hermanos, nos pone. Y si es que no lo tenemos, hay que pedirlos. Hay que pedirlos a Dios. Siempre se necesita alguien a tu lado. Así que el favor de Dios es hacia aquellos. Y sobre el versículo, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Salmo 41, versículo 1. Salmo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal el Señor lo librará. Bienaventurado, dichoso, feliz, si te apiadas de los pobres. Que Dios te recompense en el día del mal. En el día que también Dios puede pedirte, rindas cuentas. Esto podemos ver, el favor de Dios es hacia aquellos que se apiadan, hacia aquellos que ayudan a los que están en pobreza. Ese hombre es feliz. En el Nuevo Testamento tenemos una parábola donde Jesús relata del buen samaritano, cómo los hombres pasaban ahí. Pero ¿quién se apiadó de este hombre pobre? Solamente el samaritano, por eso el buen samaritano. Pasó el levita, pasó el sacerdote, quienes tenían que haber ayudado por ser su prójimo, por ser de su pueblo, y no alguien no un samaritano, alguien que estaba viajando. No mostraron a los demás amor, compasión, sino juicio.
Por eso no lo ayudaron. Pero buen samaritano hizo lo que Proverbios dice. El que no hizo va a ser un hombre miserable, un hombre infeliz, va a dar cuentas. Y el que hizo es un bienaventurado. Bienaventurado el que ayuda al pobre, como decía el Salmo 41. Ese hombre va a ser feliz. Versículo 22. Seguimos avanzando. No se perderá a los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. Creo que aquí podemos ver, Dios dará cosas buenas a aquellos que son verdaderamente buenos. Repito, Dios dará cosas buenas, como que esto es lo que todos desean, anhelan. Pero aquellos que son verdaderamente buenos, me voy a explicar por qué estoy diciendo de esa manera. Dice, no se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. Aquí la palabra es planear, ¿no? O planean. Esa es la palabra aquí central de este versículo, porque se repite. Pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. Y no se perderán los que traman el mal. Esta palabra de planear implica, hermanos, invención o creación. Ahora, ¿en qué sentido? De manera cuidadosa, que al final trata de dar algo, o en obrar algo. La implicación de esto es que, hermanos, Dios está mirando el corazón del que hace esto, del que se para dar. Entonces, Dios ve el corazón de lo que está haciendo, pensando o ejecutando. En otras palabras, si sale el mal del corazón, Dios lo ve. Si sale el bien, Dios lo ve. Y Dios recompensa a esas personas. Porque Dios ve el corazón. Ahora, los hacedores del mal son aborrecidos por el Señor. No se perderán los que traman el mal. Los hacedores del mal. El Señor también los ve. Entonces, este versículo nos puede hacer ver a las dos personas. Y Dios, hermanos, va a recompensar a cada uno según su obra. Y Dios, hermanos, va a recompensar. Como también según su obra. Dios es misericordioso. Como también Dios comienzo a usar este versículo para poder ver, ¿no? A Dios, ver, ¿no? A Dios y ver a su Hijo. Y ver a su Hijo. De que Dios es misericordioso. Quiero que todos podamos ver hacia Dios. Porque a veces vemos también, en otra parte decimos, Dios no es misericordia. Pero hermanos, amigos, eso no. Dios es misericordioso. Aun cuando pecamos, Dios es fiel. Dios no cambia. Dios es misericordioso. Ahora, esa misericordia que promete aquí es para los que planean el bien. Ejercítate para la piedad, sí. Ejercítate también para planear en hacer bien al que lo necesita. Porque el contexto habla aquí del prójimo. Pero Dios va a dar a cada uno según su obra. Al que hace bien, misericordia y verdad, gracia a ellos. Pero juicio a los que obran en hacer mal. Versículo 23. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Repito, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. El cuarto punto aquí es, hermanos, la ganancia no viene por hablar, sino por el trabajo duro que uno realiza. Aquí la palabra es trabajo, ¿no? En todo trabajo hay ganancia. Esta palabra trabajo puede ser a veces duro y puede ser penoso. Y habla de recibir beneficios, que es ganancia. Esto habla de alcanzar un nivel, hermanos, amigos, de excelencia.
Entonces uno puede ser muy superior, muy preeminente en lo que hace y así lograr el fruto de eso. Y ahí está el pero. Pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Si nos quedamos con la primera parte del texto, dice, en todo trabajo hay ganancia. ¿Cuál fue el fruto del trabajo, de la obra de nuestro Señor en la cruz? Un pueblo. Isaías 53 habla de esto. Dios se glorificó en su Hijo. Sí. Jesús dijo, mi Padre aún sigue trabajando en el trabajo que hizo Dios por su pueblo. Hermanos, obtuvo ganancia. Ahora aplicándolo a nosotros que en el día a día vivimos, este trabajo puede ser duro, cuesta conseguir el salario, sí. ¿Por qué cuesta? ¿Te has puesto a pensar? Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios le dice que gobierne a Adán y Eva. Y hasta cierto tiempo Adán y Eva fueron obedientes. Pero cuando se dieron a la voz de la serpiente, ¿qué pasó? Desobedecieron lo que Dios había dicho, de la restricción que había puesto, de que no debían comer de ese fruto. Entonces sabemos que en Adán todos fuimos responsables, culpables. En Adán se nos imputa el pecado de Adán y por naturaleza todos somos pecadores. Entonces Dios maldice a la tierra. Y Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás. Significa trabajar duro. El hecho de que uno esté, cuando esté trabajando, esté sudando, es duro, puede ser penoso, pero el hombre se gana el pan diario así. ¿Por qué? Porque está en un estado caído. Aún cuando estás ya en Cristo, bueno, recién entiendes el significado de lo que es el trabajo. Ahora, tal vez no todos hayan estado en una situación así, trabajar, ¿no? Hasta una condición de pobreza, o ganarte el salario en base a un trabajo forzoso físico, pero el trabajo mental también puede ser trabajo físico, te cansas, exhausto en lo que elaboras, pero es parte de la caída del hombre. Y no podemos cambiar. Pero cuando estás en Cristo, cambia todo eso. Porque ahora lo que hacemos ya no es para poder primeramente agradar a los hombres, sino entendemos que Dios es nuestro verdadero jefe. Y la Biblia nos dice que lo que tenemos que hacer tiene que ser para demostrar que Dios está en nosotros. Es un trabajo que merece ser hecho bien. Y todos apuntamos a eso. A que los hombres lo reconozcan. Pero nosotros no lo hacemos primariamente para los hombres. Así que si vas a cocinar, no lo hagas pensando en el esposo, en el hijo, sino como una ofrenda para Dios. Para muchos, tal vez hablar de los dones es hablar de algo público, ¿no? Hermanos, a veces los dones están en el servicio, los dones están en el dar, acabamos de ver. Los dones están en estar con los pobres, los dones están en poder aconsejar a otros. Algunos dones son públicos, por ejemplo, el hecho de que uno pase adelante, enseñe,
No todos van a tener todos esos dones, pero en realidad no hay un don superior. Y hablando del trabajo, lo que uno realiza tiene que hacerlo como para el Señor, no regañadiente, aunque te paguen. Entonces, Proverbios nos enseña esto, hermanos, que al final vas a obtener una ganancia. Hay un fruto de ese trabajo. Ahora, Proverbios también nos dice que muchas cosas pueden llevar a uno a la pobreza. Por ejemplo, el hablar, te lleva el mucho hablar, el hablar, te lleva a la pobreza y no haces nada. Este versículo 23. Ahora, otra cosa que te puede llevar a la pobreza es también el que tú seas, nosotros llamamos acá en Perú, ¿no? El ser tacaño. Algunos países no será la misma palabra, o el ser puñete, porque no quieren soltar. Eso hemos visto anteriormente, Proverbios 11, versículo 24. Hay quien reparte y les añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. Aquellos que retienen. ¿Qué más lleva a la pobreza? Ahí en Proverbios capítulo 21 vamos a encontrar versículo 5. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Aquellos que se apresuran. Capítulo 21, versículo 17. El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Aquel que vive para sí, para el yo, hablando del hedonismo. Otra manera de venir a la pobreza es la opresión y la parcialidad. Capítulo 22, versículo 16. El que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico solo llegará a la pobreza. Entonces el hablar y todo lo que hemos mencionado le dirige a la pobreza. Pero en todo trabajo diligente hay ganancias. Versículo 24. Volviendo a nuestro texto, ya estamos finalizando. La corona de los sabios es su riqueza, mas la necedad de los necios es insensatez. Aquí quiero desarrollar. El obrar de una persona determina la sabiduría o la necedad. Repito, el obrar de una persona determina la sabiduría o la necedad. La corona de los sabios es su riqueza, más la necedad de los necios. Yo creo que en todo lo que he dicho esta mañana, o estos 5 versículos, este es el versículo que puede dirigir o el timón a los demás. Hablando en el contexto de todo proverbio, lo obrar de una persona determina la sabiduría o la necedad. Y la idea aquí es que una persona sabia termina con verdadera riqueza. Y un necio termina engañado en su necedad orgullosa. Pero este proverbio tiene más que solo hablando de una prosperidad física. Porque todos podemos decir, ok, la corona de los sabios es su riqueza. Pero también habla de una prosperidad espiritual. Salomón, recuerden, fue lo suficientemente sabio. Incluso la Biblia lo cataloga como el hombre más sabio y que después, antes de él y después de él no va a haber otro. Y Salomón aquí nos dice que es lo suficientemente sabio para elegir lo que es la sabiduría. En vez de oro, plata, cobre y todo lo que podemos mencionar. Pero sin riquezas, esta sabiduría, ¿cómo se manejaría? Por eso Salomón pidió sabiduría. Y con eso pudo manejar la riqueza que Dios le concedió. Para Dios sabe, hermanos, amigos, si usted puede administrar lo que Dios le da. La sabiduría necesaria para conducir uno mismo, para conducirse
fuera de la iglesia. La sabiduría es necesaria para conducir una iglesia, porque tenemos que ir a un norte, a un destino. Para cuando los hombres tienen riquezas, pero no tienen sabiduría, es como por un momento el joven rico, que lo tuvo, pues lo malgastó y no le es provechoso la riqueza. Ahora, es muy diferente acumular riquezas, o sea, acumular patrimonio, perdón, porque uno adquiere y pone empresas, construye hoteles o casas, compra autos, es muy diferente acumular patrimonio a administrar cuando uno tiene. Así que el 7 proverbio nos ayuda y te ayuda y pide sabiduría para administrar. Y algo que en estos años he visto, y es el testimonio que he escuchado de muchos hombres de Dios en el mundo. No es que todos van a hacer lo mismo. Hay muchos hombres que venden todo lo que tienen. No muchos, pero venden todo lo que tienen para irse a las misiones. No dice, wow. Yo me repito, no es el llamado de todos. Puede ser mucho lo que tengan y los alcance para hacer un viaje misionero, establecerse un punto de predicación. Pero creo que según la palabra, siempre tiene que haber un apoyo de una iglesia local, o de una agencia misionera, o de hermanos que sustenten a esos misioneros. Y qué bueno. Pero son pocos y no es la regla para todos. Ahora, Salomón fue un hombre sabio, una vez más digo. Ahora hay hombres que pueden perder su riqueza por no tener sabiduría, y pueden lamentarse, sí. Pero los santos, hablando los sabiosos, aquellos hombres sabios, no decimos que aquellos sabiosos, sino los sabios, van a considerar lo que Dios dice en su palabra. Así como Salomón pidió sabiduría para gobernar el pueblo, los piadosos van a pedir sabiduría para administrar esas riquezas. Entonces mi consejo aquí, hermano, es ore fervientemente por sabiduría y deje que la providencia de Dios determine su condición externa. Primero, ora por sabiduría y que Dios determine si vas a lograr riqueza. Está en la providencia de Dios, es algo externo. Pero la sabiduría hará que cada condición sea buena o agradable. Es lo que Dios concede. Versículo 25, ya para finalizar. El testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Repito, el testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentira es traidor. Hay mucho que decir en este versículo. Al estudiar, estaba viendo nada más un caso. Cuando un hombre se presenta a una corte, tiene que ser veraz, porque si no va a perjudicar a otros. Ahora dentro de la política, una corte todo se puede comprar. Y venía eso a mi mente. Pero lo que Proverbios está diciendo, y mi punto aquí último es: el impacto de una persona determina la verdad o el engaño. Quien dice la verdad está destinado a tener un impacto positivo a favor de otros, en otras personas. Para quien, como dice el texto, quien miente o quien distorsiona la verdad va a tener poco impacto. Y la prueba de esto, hermanos, amigos, se ve en lo falso o en lo verdadero que dicen. Solamente una aplicación aquí. Los ministros son testigos de Dios. No estoy hablando del falso, pero quiero empezar por los ministros de Dios. Ellos son testigos.
Y ellos tienen que decir la verdad. Tienen que decir la verdad mientras comuniquen a través de una exposición, mientras están edificando al pueblo. Pero también, lamentablemente, hay falsos. La Biblia habla de los falsos maestros que entran encubiertamente a las iglesias, llevan a perdición. El testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Cristo, como el testigo veraz de quien dijo ser la verdad, salva vidas. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, dijo Jesús. Entonces Él es la verdad y mi vocación esta mañana para finalizar es esto. Ve a Cristo como el testigo veraz. ¿Qué te está diciendo? Yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Porque si tú no crees eso, y te han mentido, ¿quién es el que miente? ¿Qué es el diablo? La Biblia habla que el padre de mentiras es el diablo, porque engañó a nuestros primeros padres, con que Dios dijo. Entonces mira a tus ojos a Cristo, el testigo veraz que salva vidas. Pero el que habla mentiras es traidor. Versículo 5, el testigo veraz no mentirá, pero el testigo falso habla mentiras. Que el Señor pueda poner en tu corazón estas palabras y cada vez que tú vengas, tengas el ejercicio espiritual, no solamente de ver las cosas que nos conciernen a este mundo, las cosas físicas, las cosas externas, sino lo espiritual. Y que a través de estos textos podamos cada vez siempre ver a Cristo. Vamos a orar. Padre amado, esta mañana nos has comunicado de cómo debiéramos andar conforme a tu palabra, de cómo necesitamos ser sabios, de cómo necesitamos ejercitar la compasión, la misericordia. Ahora tú eres recompensador, galardonador de aquellos que andan de esa manera. Tú los liberarás, la misericordia será para ellos. Y cada uno de nosotros necesita andar como tu palabra nos dice que debemos andar. Bendice a mis hermanos que están escuchando y les concedas mucha sabiduría en su vivir diario, en este camino largo, en este peregrinaje. Señor, que sigamos honrando tu nombre en este día y que tu pueblo te bendiga con sus labios que profesan la verdad. En Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Hermanos, les esperamos 7:30 p.m. para el sermón en este día. Amén. Señor los bendiga.